Bueno, hola, buenas tardes a todos. Encantado de teneros aquí para tener una nueva sesión sobre volatilidad y estrategias con opciones. Hoy vamos a ver en esta sesión del 11 de mayo del 2023 estrategias con opciones sobre el SP500 y el Nasdaq. Bueno, empecemos. Es crítico entender el significado de la volatilidad y cómo afecta al valor de las opciones. Si entendemos cómo funciona la volatilidad de los mercados, tendremos una mejor oportunidad para obtener rentabilidad y cuanto menos estaremos más cerca del éxito. La gestión del riesgo es el camino para alcanzar la confianza necesaria y para fundamentar los conocimientos sobre el comportamiento de los mercados. Es muy importante que tengáis conciencia de que todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo. No constituye en ningún caso una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. El éxito del trading depende fundamentalmente de tu confianza. Tu confianza depende de tus conocimientos y tus conocimientos van a depender de tu trabajo. No dependen del mercado. En los mercados derivados, que son mercados de suma cero, entender cómo cambia el efecto de las griegas de delta, vega, teta y gamma sobre el valor de las opciones, dependiendo del movimiento del mercado y de los cambios de la volatilidad, es crítico para poder enfrentarnos y poder tener esa confianza y adquirir esos conocimientos que necesitamos para poder operar en los mercados de opciones. Para empezar, y aunque es algo que en todas y cada una de estas sesiones pues comentamos, ¿no? Quiero que tengáis, o es fundamental entender el efecto de las griegas, de la delta, de la teta, de la vega y de la gamma. Aparentemente puede ser algo complejo, pero según vamos profundizando en el conocimiento y sobre todo simulando estrategias, entenderemos mucho mejor cuál es el efecto del movimiento del mercado, cuál es el efecto del movimiento de la volatilidad, cuál es el efecto del paso del tiempo sobre nuestra posición, y entenderemos también quizás la más compleja pero muy importante griega llamada gamma, que nos dice cómo se va a mover la delta. Aquí tenéis un poco un resumen, y os invito del que tenéis que tomar nota, de cuál es el efecto en términos de signo de evolución de cada una de esas griegas dependiendo cuando compramos o vendemos opciones, ¿no? De hecho, vais a ver que, o podéis ver, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la vega y el efecto de la delta, ¿no? Cuando estamos comprados de opciones call, la delta es positiva. Cuando estamos vendidos, la delta es negativa. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tenemos una delta positiva vamos a favor del mercado alcista y cuando tenemos una delta negativa vamos a favor del mercado bajista. En el caso de las puts es lo contrario. Cuando compramos put tenemos delta negativa, nos beneficia la caída del mercado. Cuando vendemos puts, lo que nos beneficia es la subida del mercado, tenemos delta positiva. El efecto de la vega es a veces igual que el de la delta, pero a veces es diferente. Y tenemos que tener súper claro que cuando tenemos vega positiva, nos beneficia la subida de la volatilidad. Y cuando tenemos vega negativa, lo que nos beneficia es la bajada de la volatilidad. Que como veis, en el caso de cuando compramos opciones, compramos opción call y compramos opción put, el signo de la vega es igual para opciones call y opciones put. Es decir, tenemos vega positiva, eso significa que la subida de volatilidad, tanto si compramos opciones call como si compramos opciones put, nos beneficia. Sin embargo, hay un hecho inalterable o casi inalterable.
y es que la volatilidad de los mercados y el movimiento del subyacente, es decir, el movimiento de los precios, es inverso. Es decir, hay una asimetría en el comportamiento. Cuando podemos ver aquí en este ejemplo, cuando el mercado sube, en este caso tenemos el gráfico del S&P 500, tenemos un gráfico en Candlesticks, aquí vemos una tendencia desde octubre del 2022 hasta noviembre del 2022 positiva en el mercado. El mercado tuvo una subida. El gráfico naranja o la línea naranja lo que nos indica es el comportamiento de la volatilidad. Aquí teníamos niveles máximos de volatilidad próximos al 30% y vemos ahí una caída de volatilidad en todo este tramo, mientras que el mercado está subiendo. Veis que aquí se puede ver esta asimetría en los diferentes ciclos de movimiento del mercado y volatilidad. Aquí volvemos a tener una caída de la volatilidad y una subida del mercado. Aquí lo que tenemos es una subida del mercado y caída de volatilidad. Igual que cuando cae el mercado, en este tramo, por ejemplo, aquí desde agosto del 2022 hasta octubre del 2022, esta caída del mercado desde los niveles de 4.300 del S&P 500 hasta los niveles aproximadamente de 3.500 del S&P 500, la caída del mercado correspondió con una subida de volatilidad desde los niveles aproximadamente 20 hasta 33. Con lo cual vemos esa simetría. ¿Qué efecto tiene eso sobre una posición? La posición lo que nos está diciendo es que estando fenomenal la subida de la volatilidad cuando compramos opciones, lo que va a ocurrir es que cuando compramos call, que el mercado esperamos que sea alcista, va a bajar la volatilidad. Con lo cual hay que entender muy bien lo que nos va a pasar cuando compramos opciones call, dependiendo en qué nivel de volatilidad lo hacemos. Pero todo esto que puede parecer algo complejo y un galimatías es lo que nosotros explicamos aquí y tratamos de transmitir. Transmitiros a todos vosotros y que podáis entender mucho mejor cuál es el efecto de las griegas y de la valoración definitiva de las opciones cuando operamos en el mercado. Hoy quiero traer una estrategia que vamos a transformar. Y vamos a ver cómo se compone. Vamos a hablar de un túnel bajista. Para empezar, un túnel bajista sería o estaría compuesto por dos partes. Por un lado, comprar una put fuera del dinero y por otro lado, podríamos vender una call fuera del dinero. En este caso, la línea vertical nos estaría indicando el nivel at the money, es decir, el nivel del subyacente actual. Aquí vemos que hemos comprado esta opción put fuera del dinero con un strike inferior al at the money, a esta línea verde. Y este sería el perfil de riesgo de esta opción put comprada fuera del dinero. Si adicionalmente le añadimos una opción call vendida fuera del dinero, volvemos a ver en el gráfico el dibujo de una opción call vendida de la misma manera. Tenemos esta línea que estoy marcando aquí como la referencia de money y hemos vendido un strike por encima. Es decir, hemos vendido, supongamos, si el mercado está a 4.000, hemos vendido una opción 4.200. Por esa razón, el máximo riesgo que tenemos en este caso es hasta el nivel del strike que hemos vendido, la prima que hemos ingresado. Y solo empezamos a tener pérdidas o empezaremos a tener pérdidas si el mercado supera el nivel del strike de esa opción call vendida. La composición de estas dos estrategias es esta de la izquierda. Es lo que se llama un túnel, que equivale más o menos a la venta de un futuro. Pongo el término porcentaje porque no sería una delta 1, es decir, no por cada punto que baje el mercado vamos a ganar un punto en nuestra posición. Igual que no vamos a perder un punto por cada punto que suba el mercado, en referencia a la parte conceptual de delta. Recordad que la delta nos indica cuántos puntos ganamos o perdemos cuando varía un punto el subyacente. La composición de comprar una opción put out of the money y vender una call fuera del dinero out of the money también, lo que nos da es una figura de este estilo. Y esto lo vamos a practicar con nuestro simulador de opciones. Pero vamos a dar un paso más. Vamos a ver la transformación de esta estrategia, que vamos después a practicar. Veamos el siguiente caso. Aquí tenemos un túnel bajista, que es la posición de la que hemos partido, que es esta primera gráfica, donde hemos
comprado esa put fuera del dinero, que nos da este perfil de riesgo que vemos en el lado de la izquierda del gráfico, y hemos vendido una opción call out of the money, que nos da este perfil de riesgo del lado de la derecha del gráfico. Si a esta posición le añadimos un futuro comprado, automáticamente lo que estamos haciendo es comprando un bull spread, que es equivalente a la compra de un call spread y a la venta de un put spread. Estas tres estrategias, estas tres maneras de nombrar esta estrategia es en lo que hemos transformado un túnel en un momento bajista, añadiéndole la compra de un futuro en un bull spread, que nos quedaría en esta posición. ¿Qué es lo que nos va a permitir eso? Eso nos va a permitir controlar el riesgo de una manera instantánea de una determinada posición que podría haber sido, bueno, pues muy positiva durante una parte o no tanto, y nos permite darnos la vuelta y cubrir una parte del riesgo de caída del mercado, donde estamos limitando las pérdidas en el lado de la izquierda, pero también estamos limitando las ganancias en el lado de la derecha. Para entenderlo mejor, vamos a utilizar el simulador. Bien, esta es la posición final, pero vamos a partir y vamos a componerla poco a poco. Voy a deshacer esta posición, voy a poner aquí un 0. Voy a poner aquí un 0 también. Y bueno, y esta la vamos a dejar porque no sirve para verlo. Bueno, una de las cosas que vamos a ver es, vamos a ver el mercado en 2 dimensiones, pero luego lo vamos a ver en 3 dimensiones. Y esto es muy importante porque esas 3 dimensiones, esa tercera dimensión que vamos a incluir, tiene mucho que ver con la volatilidad y cosas que hemos visto en webinars anteriores cuando hablo de volatilidad, el comportamiento de la volatilidad y lo que pasa en el mercado cuando se mueve el mercado. Bien, partimos de la primera posición. Hemos comprado una put fuera del dinero. El mercado, tenemos aquí el SP500, en un ejemplo hipotético, a 4.000 con el vencimiento número 2, que es el vencimiento de junio del 2023. Nos quedan 37 días para que llegue ese vencimiento desde hoy, 11 de mayo. Y bueno, pues tiene un valor teórico. Estos son datos simulados, no es exactamente la volatilidad que tenemos ahora, pero nos sirve para hacer este ejercicio y que veáis el caso práctico de cómo funciona el mercado. Aquí lo que hemos hecho es que el mercado está a 4.000, como vemos aquí, en esta market a 4.000, pero hemos comprado una put fuera del dinero, la 3.800, un contrato positivo. Y eso es comprar una put fuera del dinero, que si recordáis en el gráfico, bueno, pues es esta figura. Máximo riesgo, la prima que pagamos. ¿Qué ocurre? Que no empezamos a ganar hasta que el mercado ha pasado en el vencimiento por debajo del 3.800. Estas curvas que tenéis aquí, en realidad lo que nos están dando es el perfil de riesgo en diferentes fechas antes de que llegue el vencimiento. No significa que tengamos que esperar a que el mercado rompa el 3.800 para tener una situación positiva y ventajosa en el mercado de beneficio, porque va a depender del tiempo. Aquí lo que estaría pasando es que la teta, el efecto de la teta, haría que por cada día que pasa vamos a perder aquí de los puntos de prima que hemos, estos 38.61 puntos de prima que hemos ingresado, bueno, pues cada día que pasa vamos a perder 1.16 con fecha de hoy. La teta se mueve, ya hemos visto en otras ocasiones que al principio es muy lenta, pero la última parte de vida de la opción, la teta, el valor de la teta es muy grande, con lo cual, digamos, podemos decir que perderemos más, ¿no? Y esta primera curva que tenemos aquí, de este color más o menos gris azulado, y que estoy marcando con el ratón, nos está diciendo cuál es el perfil de riesgo de la posición de hoy. Este perfil de riesgo, que no es, digamos, que no tiene un ángulo de 45 grados, viene marcado por el nivel de delta. Esta delta nos está diciendo que por cada punto que baje el mercado, vamos a ganar 0,22 puntos. Ese nos está indicando nuestra exposición de riesgo. Es algo así como decir que tenemos una posición negativa de 22,6%, 0,226, sobre el movimiento del mercado. Pero eso es hoy. No va a ser igual mañana ni pasado, porque se va a mover. Si veis esta línea roja nos está diciendo el perfil de riesgo que tendríamos el día 23 de mayo.
Y esta otra línea de color verde nos estaría diciendo el perfil de riesgo que tendríamos el 4 de junio. Y finalmente, el día de vencimiento, es decir, el 17 de junio, que hemos puesto aquí, o el tercer viernes del mes de junio, nos daría el perfil de riesgo que estamos marcando aquí, que sería esta línea plana hasta el nivel del strike 3.800, y por debajo del 3.800 tendríamos como si tuviésemos un futuro corto. Bien, ya hemos explicado lo que es la put out of the money comprada. Ahora vamos a vender una call fuera del dinero. Vamos a poner aquí un -1, como si vendiésemos la call 4.200, del strike 4.200. Al componer las dos estrategias, la compra de la put 3.800 y vender la call 4.200, lo que tenemos es este túnel. Somos planos con un riesgo absolutamente, es decir, medido, es decir, la máxima pérdida que podemos tener en el vencimiento entre el nivel 3.800 del strike de la put comprada y el nivel 4.200 de la call vendida, son los puntos de prima que en este caso pagamos, 19,77. De tal manera que entre el 3.800 y el 4.200 nuestro máximo riesgo a vencimiento es 19,77 puntos, que es la prima neta. Pero ¿qué ocurre? Las opciones tienen vida y todos los días cotizan en el mercado. Y lo que tenemos aquí, estas curvas, nos están diciendo en las diferentes fechas, si antes era solamente para la opción put, es la combinación de la compra de la opción put más la venta de la opción call, lo que nos da el perfil de riesgo en cada momento de vida de la opción antes del vencimiento. Bien, ya hemos llegado a la parte del túnel. Vamos a ver cómo se puede transformar esta estrategia, que es un poco la magia de las opciones, ¿no? Y tenemos un perfil de riesgo. La combinación de toda esta estrategia, la compra de la put 3.800 más la venta de la put 4.200, nos dice que tenemos una delta 0,40. Nos está indicando en esta celda de ahí, ese 0,40, lo que pasaría con nuestra posición. Disculpad, voy a beber un poco de agua. En términos de exposición de riesgo del mercado, es decir, por cada punto que baje el mercado sobre este nivel, vamos a tener un beneficio pérdida. Por poner un ejemplo, supongamos que hoy tenemos, vamos a poner aquí 0. Hoy el mercado baja, simulamos que baje a 3.900. Nos van a aparecer aquí una serie de datos que nos va a permitir saber cuál será el valor de nuestra opción hoy y la delta, el nivel de exposición que tenemos si el mercado cae a 3.900. No hemos tocado la volatilidad, solo estamos tocando el subyacente. Hemos visto que algo que originalmente valía 19,77 pasa a valer 60,21, con lo cual la diferencia entre 19,77 y 60,21 nos da un beneficio de 40 puntos. Es decir, la caída del mercado de 100 puntos entre el 4.000, que es el nivel actual en el que estamos aquí, en esta zona, estamos simulando nuestra estrategia, y la caída al 3.900 hace que algo que valía originalmente 19,77 tenga un valor 60,21. Pero no hemos tocado la volatilidad, con lo cual tendríamos un beneficio de 40. Y hemos visto que la delta, que originalmente era menos 0,40, pasa a menos 0,42. Ese 0,40 equivale a ese 40%. Ese 40% es que el mercado ha caído 100 puntos de 4.000, que vemos aquí, a 3.900, que es el simulador que hemos colocado, y nos está diciendo que solo hoy, con la caída del mercado, nuestra delta del 0,40 es equivale a un 40%. Estamos utilizando un solo contrato. Ese es el motivo por el que 40% de 100 es 40 aproximadamente, que es el beneficio. Estos son curvas, no es tan lineal, ¿no? Pero es prácticamente lineal en el mismo día. Pero si vemos qué es lo que pasaría en otra fecha con este mismo movimiento, bueno, aquí en el simulador no vamos a entrar en los detalles, aquí tendríamos todos los detalles, ¿no? Lo que originalmente valía 38 de esta opción call va a valer 66, y lo que originalmente valía 18 en la call 4.200 vendida va a valer 6. Con lo cual, digamos, aquí estamos ganando
de 38 a 66 una parte de nuestro beneficio y otra parte de nuestro beneficio es haber vendido a 18 y poder recomprar más barato, a 6,69. Y esto lo vemos resumido, bueno, en estos números, 40 puntos de prima, que si estamos hablando del SP500 con un multiplicador 50, serían $2.000 por ese efecto. Pero vamos a ver qué pasaría, tenemos 37 días, ¿no? Vamos a ver qué pasaría en el día 20. En el día 20, si ponemos ahí el simulador en el día 20, va a hacer un recálculo que está haciendo ahora mismo y lo que va a hacer es que me va a cambiar el perfil de riesgo de la posición. Eso sí, hemos visto lo que pasaría hoy, pero si esto mismo, ese 3.900, lo agarrase considerando la volatilidad constante, no la hemos tocado, en 20 días lo que nos está diciendo que lo que valía 19, que es lo que vale hoy, no valdría esos 40, valdría solo 34. ¿Por qué? Porque tenemos el efecto de la teta negativa. Por cada día que pasa, perdemos un poquito. Con lo cual, lo que valía 19 vale 34 dentro de 20 días, volatilidad constante, no la hemos tocado, y el beneficio, en lugar de ser esos 2.000 y pico dólares o 40 puntos de prima, serían 14 puntos de prima, equivalente a 713 dólares. Con lo cual, ya hemos visto aquí una mezcla del tiempo. Si lo ponemos en el otro lado, en el lado, digamos, positivo, o sea, subida del mercado, y en lugar de poner 3.900, ponemos 4.100, lo que nos va a ocurrir, ¿veis? Este es el nivel del strike at the money y el mercado ha subido aquí a este nivel, a 4.100, ¿no? Lo que tenemos aquí es que lo que valía 19, por lo que pagamos 19, ahora vale 15. Pero ese 15 de valor hace que perdamos 35, porque tendremos que recomprar esta posición, con lo cual nos llevaría una pérdida de 1.700 dólares. Lo que sí vemos es que la posición original, y hablamos del día 20, de una delta 0,40 ha pasado a una delta 0,30. Es decir, hemos reducido nuestro perfil de riesgo. Estamos en el mercado, lo hemos reducido, hemos perdido menos que si hubiésemos tenido un futuro, pero se nos da la circunstancia de que como el mercado ha ido en nuestra contra, vale más, en este caso, la opción put que tenemos comprada, que valía 38, ahora vale 4, con lo cual al venderla, algo que por lo que pagamos 38 y ahora vale 4, tendremos una pérdida. Y esta opción call vendida, que valía 18 y ahora vale 20, tendremos otra pérdida añadida, con lo cual es el motivo por el que 19 más 15 nos da que perdemos una pérdida neta de 35 puntos de prima y hace que estemos perdiendo 1.776, suponiendo un escenario con la volatilidad constante. Ahora vamos a tocar, para profundizar un poco más en esa estrategia, vamos a tocar la volatilidad. Vamos a suponer que el mercado ha subido a 4.100. ¿Qué es lo que nos pasa cuando el mercado sube a 4.100? Es decir, cuando el mercado pasa de este nivel a este nivel, que baja la volatilidad. Cuando el mercado es alcista, lo normal es que baje la volatilidad. Quizás hay días que tenemos un nivel de correlación positiva, es decir, cuando sube el mercado también sube la volatilidad. Pocas veces, pero puede darse. Y cuando baja el mercado, que eso sí es mucho más normal, sube la volatilidad. ¿Vale? Luego tenemos periodos de transición pues mucho más complejos, como podemos ver en este detalle. Pero vamos a tener una visión desde la distancia y luego nos vamos a ir aproximando al mercado. Bien. Por ahora hemos tocado solamente el mercado. Ahora vamos a tocar la volatilidad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando suba el mercado? Y es que la volatilidad va a bajar. Voy a poner un número ahora mismo exagerado porque quiero que veáis el efecto. Supongamos que esa baja de volatilidad, estamos en niveles más o menos de 20, baja a 10. Es decir, vamos a quitarle 10 puntos de volatilidad. Bien. ¿Veis lo primero? Las curvas se han hecho mucho más asintóticas. ¿Vale? Y lo que nos está diciendo es que esos puntos de prima que originalmente pagamos, al bajar la volatilidad no nos perjudica tanto y perdemos solamente 20 puntos. Antes perdíamos
veintitantos, ¿vale? Y las pérdidas, esas de $1.700 se han convertido en 1.000. Es decir, estamos controlando el riesgo. ¿Por qué controlamos el riesgo? Porque, y estamos calculándolo a 20 días, porque la exposición negativa es prácticamente neutral, es decir, estamos aquí en el medio, entre el strike 4.200 y el strike 3.800. Eso sería muy diferente si el mercado se nos mueve hacia el lado 4.300. Ahí sí que vamos a notar el riesgo. Porque cuando se va el mercado a 4.300, fijaos en la delta. Ahora mismo está neutral. Menos 0,40 a menos 0,03. Si nos va a 4.300, nos va a entrar en funcionamiento la gamma de la call vendida y nuestras pérdidas van a ser mucho mayores. ¿Veis? Nos hemos movido al lado peor de nuestra posición, porque nuestro nivel de control de riesgo estaba en el 4.200 y el mercado ha saltado a 4.300. Y esto es lo que hay que entender o considerar. Pero vamos a ver el otro lado de la curva. Vamos a ver en el lado de que el mercado caiga. Es decir, vamos a volver al nivel 3.900 original. ¿Y qué ocurre cuando el mercado va a caer al 3.900? Pues que la volatilidad va a subir. Un poco lo que veíamos aquí. Cuando el mercado tiene una caída, lo que va a hacer la volatilidad es subir. Estoy marcando esta zona porque es, digamos, gráficamente más visible, ¿no? Gran subida de la volatilidad, gran caída del mercado. Bien. Lógicamente, ¿qué ocurre cuando cae el mercado? Que sube la volatilidad. Vamos a poner, en lugar de quitarle 10 puntos, vamos a subirle 10 puntos. Vais a ver, fijaos en las curvas, ¿veis? Ha cambiado totalmente el perfil de riesgo. Lo que antes era negativo para nosotros, ¿vale? Ahora es positivo. Pero fijaos en un detalle, es que tenemos vega positiva. ¿Por qué? Porque nos beneficia la subida de la volatilidad. Y esto es lo que tenemos que entender cuando operamos en opciones. El valor de las opciones tiene mucho que ver con la volatilidad. Como la vega es positiva, la subida de volatilidad incrementa el valor de las opciones. Y en este caso, lo que nos está ocurriendo es que el incremento de valor de la posición más ventajosa de la volatilidad con el mercado cayendo es la opción put. Y lo que valía 19, 20 días después, con una subida de puntos de la volatilidad, vale ahora 54, con lo cual tenemos 35 puntos de beneficio. Que lo vemos en este lado de la pantalla, la opción que valía 38 ahora vale 64, fundamentado por el efecto de la vega. Fijaos que si yo pongo aquí 0, es decir, dejo la volatilidad constante, el beneficio es solo de $700. Lo que valía 19 vale 34, el beneficio solamente es 14. Tenemos vega positiva, pero no, como no se ha movido la vega no ha tenido una incidencia sobre el movimiento del mercado. Pero, sin embargo, lo normal es que cuando el mercado caiga suba la volatilidad. Con lo cual aquí veríamos ese 10 que hace que estos números cambien. Pasamos a 35. Bien, ahora vamos a recomponer esta estrategia y vamos a transformarla en un call spread. Fijaos en este detalle. Vamos a volver a poner aquí 0. Vamos a dejar aquí los días 0. Y vamos a volver en el nivel 4.000. Bien, tenemos la posición original, de donde partimos. ¿Cómo se transforma esta posición en un bull spread? O sea, en una especie de call spread comprado o put spread vendido, que sería equivalente. Si yo compro un futuro, automáticamente estamos transformando esa posición bajista en una posición alcista, donde estamos limitando el riesgo. Tenemos vega positiva, es decir, nos beneficia la subida de la volatilidad,
tenemos una delta, más o menos la mitad de la delta del mercado. Si comprar un futuro sería una delta 1, aquí tenemos un 0,59, es decir, un 60% de exposición en el mercado, ¿no? En términos de delta, y esto sería lo que estaríamos viendo. Pero vamos a ver qué pasa el efecto de la volatilidad aquí, ¿vale? Aquí tenemos una vega bastante neutral, ¿no? Si suponemos primero, por ejemplo, que el mercado sube, vamos a poner 4.100, ¿no? Dentro de 20 días. ¿Vale? No he tocado la volatilidad, ahora mismo solamente he tocado la estrategia, ¿vale? O sea, la posición que tendríamos, ¿vale? Esta sería la línea de ese 4.100, ¿no? Estos puntos que están muy cerca, muy unidos, nos está diciendo cada día o en cada perfil de riesgo de la posición, en términos en valoración temporal, lo que valdrían, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues con esa subida y no hemos tocado la volatilidad. ¿Qué nos pasaría? Que lo que valía 19, ¿vale? Ahora vale 15, con lo cual, bueno, nos está dando una posición, aquí estoy cambiando la posición de pérdida, en el nivel 4.100 ha cambiado el signo, porque por un lado tenemos la pérdida de las opciones, menos 1.776 puntos de prima en la opción, pero es que el futuro nos ha dado 5.000. Es decir, hay una parte que seguimos perdiendo en la estrategia de opciones, seguimos perdiendo. Pero el futuro nos está metiendo valor, con lo cual la posición neta es los 5.000 menos los 1.700, que son pues, los 3.300 de beneficio teórico por esa subida del mercado, ¿vale? Por el efecto del futuro, el valor del futuro, ¿vale? De esos 100 puntos que ha subido el mercado. 100 por 50, pues son 5.000, ¿no? Entonces, esta es la estrategia, la posición neta que tenemos, ¿no? Seguimos perdiendo en opciones, pero el futuro nos está dando ese diferencial. Y la estrategia completa es esta de aquí, de tal manera que aquí, más o menos, ¿veis ahí? Valor 64 puntos en términos de precio neto por la valoración, combinando las opciones con el futuro, ¿vale? Bueno, aquí hemos visto un poco la estructura, digamos, de la estrategia. Si lo hace al revés el mercado, y no hemos tocado la volatilidad. Si tocamos la volatilidad va a subir. Vamos a pensar que la volatilidad ha bajado esos 10 puntos. Bajamos la volatilidad 10 puntos. Tenemos una pérdida de $1.000 en la posición de las opciones y seguimos teniendo el mismo beneficio porque la volatilidad no afecta al futuro. Solo tiene que ver con la dirección, que es un poco lo que contábamos aquí. El futuro comprado o vendido solo tiene delta, ni tiene teta, ni tiene vega, ni tiene gamma. No tiene griegas, solamente las opciones. Vamos a volver a poner aquí 0, 4.000. Y ya como punto final, vamos a ver algo que quizás alguno de vosotros os preguntéis, dependiendo de vuestra experiencia o conocimiento sobre los mercados de opciones. Hemos visto cómo componer una posición alcista partiendo de una posición negativa en el mercado, donde hemos comprado una opción put y vendido una opción call. Esto tiene mucho que ver con algo que hemos explicado en otras ocasiones, que es el concepto de paridad put-call. Conceptualmente, entender la paridad entre put y call es crítico a la hora de poder manejarse bien en el mundo de las opciones, ¿vale? Bien, vamos a entrar en un detalle, ¿no? Que simplemente, pues, para clarificar, alguno podrá decir, oye, ¿cómo si estamos comprando una put y una opción call? Es decir, estamos hablando... quiero que entendáis, estamos hablando de posiciones sintéticas, de cómo sintetizar y la versatilidad de las opciones. Fijaos en un detalle, ¿vale? Yo aquí he vendido una opción call, pero podemos ver la estrategia desde un punto de vista diferente. Tenemos una opción put, esta de aquí, que hemos comprado y tenemos un futuro comprado. Voy a quitar la call, solamente para que lo veáis. Cuando yo quito la call, sigo teniendo una call comprada.
Porque sintéticamente, comprar una opción put y comprar un futuro es lo mismo que comprar una opción call. Cuando empecéis a relacionar el concepto de compra de put, venta de put, compra de call, compra o venta de futuro, y entendáis el concepto de paridad put-call, que lo podéis ver, y este ya es, digamos, esto es fuera de la clase, para materia de estudio y de análisis, ¿no? Solo tenéis que ir aquí a, bueno, en la página web de 101futures.com, solo tenéis que entrar aquí. Bueno, y por un lado, para aquellos veo que hay alguna pregunta, ¿qué plataforma de graficación utilizas? Me preguntaba. Bueno, esto es Options Analytics, eso es un desarrollo propio que yo, junto con mi equipo, hemos desarrollado en 101 Futures y está en Options Analytics, ¿no? Y cualquiera que quiera información sobre esta calculadora de opciones, que es un simulador perfecto para poder simular estrategias y sobre todo entender, acelerar lo que he dicho al principio, ese proceso de aprendizaje tan importante cuando uno opera en los mercados de opciones, que es entender cómo funciona el mercado cuando varían no solo la dirección, sino la volatilidad, el tiempo. Bueno, pues lo tenéis aquí y aquí tenéis unos vídeos que explico todas las partes funcionales y finalmente lo único que tenéis que entrar, nos escribís un correo, veis el valor de la licencia, nos escribís, bueno, y podéis aprender o utilizarlo como una metodología de aceleración de vuestro proceso de aprendizaje de las opciones, ¿vale? Pero más allá que eso, aquí tenéis 21 estrategias, habla griego, calculadora de volatilidad, calculadora de opciones. Aquí, bueno, tenéis un montón de recursos que os van a permitir entender mucho mejor el mercado y cómo funciona. Os invito especialmente, además de las 21 estrategias básicas, que entréis en esta parte y que tratéis de leer con toda la dedicación y cuidado y cautela lo que dice aquí, porque son los conceptos básicos que necesitáis para aprender el significado de las griegas y cómo funcionan en el mercado, ¿vale? Esto os va a servir para tener toda esa parte tan importante, ¿no? Que es empezar a hablar griego. Bueno, aquí hay un montón de recursos, los que me seguís, y yo sé que sois muchos que me seguís día a día. Bueno, os invito a que no dejéis de hacerlo, entrar. A veces ponemos cosas nuevas y muy interesantes en la web. Bueno, y aquí está lo básico, lo que necesitáis saber para operar en los mercados de opciones, ¿vale? Pero antes de terminar, quiero llevar a un extremo nuestra simulación. Esa situación de extremo, para llegar a esa situación, quiero que veáis algo que ya hemos visto, pero que no me cansaré de contar, porque aquí está la clave, aquí está la madre de todas las batallas, ¿vale? La vega nos indica el cambio del valor de una opción cuando varía la volatilidad, lo hemos visto. La vega nos indica cómo cambia el precio de una opción exactamente cuando varía en un punto la volatilidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que este número de aquí, esta vega, ese 3.825, nos está diciendo cómo varía la vega de nuestra estrategia, es decir, el valor de nuestra estrategia por cada punto de la volatilidad. Para entender el ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? 11 de mayo, hoy, vencimiento 11 de junio, subyacente 4.200, strike 4.200, por hacerlo diferente, ¿vale? Volatilidad 19, tipo de interés, bueno, 0, pongamos que hay un 2% de tipo de interés, ¿vale? Vamos a ver el significado de la vega. Bien. Aquí veis que hemos metido estos datos como tenéis en el mercado y nos dice que la vega es 5.32 en el caso de la opción call y 5.32 en el caso de la opción put. Eso significa que por cada punto de volatilidad que se mueva el mercado, esta opción va a valer 5,32 más si es de subida y 5,32 menos si es de bajada. Y esta opción igual. Como estamos comprando opciones, tenemos vega positiva. Es decir, esta opción
esta opción put va a valer 5.32 más por cada punto de volatilidad que se mueva. Vamos a simularlo aquí. En la misma serie. 11 de mayo, 17 de septiembre de 2023, 4.000, vamos a poner 4.200, tenemos que poner, lógicamente, la misma opción, vamos a poner 19, primero comprobamos que todo está correcto, que todo vale lo mismo, ¿no? Bueno, pongo un 1%, perdón, un 2% de interés. Bueno, muchas veces veréis que yo pongo 0, porque normalmente este tipo de interés es en la tasa libre de riesgo. Depende del mercado en el que estamos operando. Si estamos operando en el mercado europeo, deberíamos utilizar la tasa libre del riesgo, lo que se llama el tipo de interés de las letras del tesoro, ¿no? Pero si operamos en el mercado de futuros no hace falta que pongamos, o sea, si ponemos aquí el precio del subyacente, el futuro, no hace falta que pongamos interest rate. ¿Por qué? Porque esto es para el mercado de contado, ¿no? Igual que los dividendos, bueno, porque están intrínsecamente computados dentro del precio del futuro. Pero bueno, para el ejemplo que vamos a hacer ahora, está bien, perfecto, ¿vale? Fijaos en un detalle, ¿vale? 19, 4.200, 4.200, 2%, 0,34, 0,35, aquí, 17 de junio del 2020, vamos a poner 17 de junio del 2023. Para comparar peras con peras, ¿eh? $19, 4.000, 4.219, aquí, ¿qué está tocando esto? Que está 31, 11 de mayo, 17 de junio, 4.000, perdón, este es un 4.200. Es 4.200 los dos. Estamos viendo la serie de Money. ¿Veis que vale lo mismo? Tenemos esta serie de aquí, es exactamente esta misma de aquí. Por esa misma razón, la call y la put valen exactamente lo mismo en un lado que en otro. La vega es la misma, ¿no? Vamos a cambiar en un punto la volatilidad. Vamos a pensar que sube la volatilidad. La volatilidad aquí no es 19, es 20. Si ponemos 20... Está haciendo el... 110. ¿Por qué vale 110? Porque tiene una vega de 5,32. 105.51 más 5,32 es 110.84. Y esta opción que valía 97,01, esta opción put, con una vega 5,32, si sumas 97,01 más 5,32 vale 102.34. Esa es la vega. Y si finalmente, y eso ya es un tip final sobre el que no vamos a profundizar ahora, pero que conceptualmente lo tenéis que tener, ¿vale? Voy a poner aquí 30 de mayo, simplemente para que no me salgan números raros, ¿vale? Bien. Aquí tenemos una simulación para vegas de 4 vencimientos, deltas, vegas, deltas y gamma, ¿no? Entonces, con Options Analytics, ¿qué es lo que nos vamos a la zona de la vega, esta de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la vega del primer vencimiento es 3, la vega del segundo vencimiento es 5. De este strike, la vega del tercer vencimiento es 12,35 y la vega del último vencimiento es 14. Lo que nos está diciendo es que la vega del último vencimiento, es decir, el precio de una opción de un vencimiento muy lejano es mucho mayor que la de un vencimiento cercano. Esto que estáis viendo aquí lo podéis ver perfectamente en la página de eBroker. Nos vamos a las opciones, ¿vale? Tenemos aquí las opciones. Fundamental e importantísimo. Cuando yo veo esta pantalla, ¿dónde me fijo? Yo me fijo dónde está el mercado y cuál es la volatilidad. Esta volatilidad es extremadamente baja, 14%. Y estamos en el vencimiento de junio. Si nos vamos aquí al vencimiento de junio y me busco una serie de money de call, y broker lo da todo. Y esto no es fácil encontrarlo dentro de las plataformas. Me está diciendo que valor teórico 78, valor temporal de la opción 75 y la vega, bueno, veis, muy parecido un poco a la que nosotros teníamos, 5.18. Aquí tenemos delta, gamma, teta y vega, que es lo mismo que hemos visto en el simulador. Y aquí la ves por cada serie también. Y fijaos que estamos hablando de esta call del junio de 2023. Vamos a hacer una cosa porque voy a buscar el mismo strike, más o menos un strike. El 4.150 vamos a hacer, ¿vale? Vamos a sacar esta y tenemos la vega 5.18.
Pero ahora vámonos a un vencimiento muy lejano. Nos vamos a ir al vencimiento de diciembre. No, diciembre de 2024, no. Bueno, sí, diciembre de 2024. Dentro, imaginaos que queremos hacer una opción del vencimiento de diciembre de 2024. Nos vamos a la 4100, no tenemos la 4150, pero bueno, tenemos la 4100 y la 4200, vale, vamos a la 4100, por ejemplo, ¿no? No es el mismo strike, pero bueno, es parecido, nos sirve para hacer esta simulación. Lo que yo quiero es simplemente que veáis, ¿no? Aquí tenemos una diferencia, aquí tenemos la 4150, ¿veis? Y aquí he puesto la 4100, es que no hay un strike 4150, ¿no? Cotizando ahora mismo, ¿no? Hay ciertas reglas de cotización de strikes, ¿no? Pero bueno, fijaos, aquí la vega es 5.18 y aquí es 20. Es decir, por cada punto de movimiento de la volatilidad en una opción de diciembre de 2024, la opción esta va a cambiar en valor 20 puntos. Sin embargo, la de junio, 5 puntos. ¿Y para qué tenemos esa información? Pues tenemos esa información para entender que la volatilidad es una cosa que se mueve, es una cosa viva. Y esa cosa viva que se mueve, le pasan estas cosas que os enseño en este gráfico, spreads de volatilidad. Cuando en el mercado pasa algo altamente improbable, es decir, bueno, es una manera de hablar esto de altamente improbable, y el mercado cae verticalmente, sube primero mucho más agresivamente la volatilidad del primer vencimiento comparada con la volatilidad de los últimos vencimientos. Es este gráfico. Es algo que en otros webinars podéis ver. ¿Qué es esto? Aquí la volatilidad en un mercado más o menos tranquilo es esta línea azul y de repente cae el mercado y boom, sube mucho más la primera. Luego se mueve el resto, ¿eh? Luego el resto también se mueve, pero el primer impacto es el spread de volatilidad. Se cambia el spread de volatilidad entre los diferentes vencimientos. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque cuando operamos el mercado de opciones tenemos que verlo desde, digamos, tomar una perspectiva de distancia y luego aproximarnos para ver los detalles, ¿no? Y en esa visión de detalles, aquí, por ejemplo, vemos en diciembre de 2024, hoy, una volatilidad de 17, y si nos vamos a junio del 2023, vemos una volatilidad del 14. Ahora mismo está en contango, es decir, la volatilidad del primer vencimiento es menor que la del último vencimiento. Eso lo vemos aquí, en este gráfico que vemos aquí, que es esta página web es del Chicago Mercantile Exchange, de CME Group, solo podéis entrar perfectamente y verla y seguirla todos los días, ¿no? Es una volatilidad normal, la volatilidad del primer vencimiento es mucho más pequeña que la del último vencimiento, ¿no? Y finalmente para ubicaros, y porque no puedo resistir la tentación de que entendáis, que al menos tengáis la percepción de la volatilidad y esa vinculación con el riesgo, ¿no? Aquí tenemos los datos de la volatilidad, en este caso creo que es mínima. Un momento. Average, vale, es volatilidad media. Bien. Este es el SP500 y tenemos la volatilidad media de todos los meses desde 1996 hasta marzo, no la tengo actualizada, hasta junio, pero bueno, nos vale, ¿no? La volatilidad media, ¿no? Y aquí le he puesto un check-in, un 15, es decir, dime cuándo la volatilidad está por encima de 15. Y en rosa nos está marcando los niveles de volatilidad de diferentes periodos de todos y cada uno de los meses, la volatilidad media tomada por meses naturales, ¿no? Y entonces vemos aquí, y este ejercicio lo hago para comparar. En términos de riesgo, hay una cosa que yo suelo contar en clases que doy de trading de volatilidad, ¿no? Que estamos obsesionados con la información que tenemos ahora, ¿no? Que nos sale en el Wall Street Journal, la información de ahora, lo que nos cuenta la prensa, los periódicos, Internet, ¿no? Pero es sumamente enriquecedor saber, tener una visión de qué condiciones tiene el mercado
para entender mucho mejor la volatilidad. Y en este caso podemos decir que si estamos en volatilidades por debajo de 15, más o menos, estamos en un escenario equivalente, bueno, pues muy parecido a lo que pasó en el 2005-2006, algo que se llama complacencia de volatilidad. Pero algo que también pasó en el 2017, fijaos, volatilidades de 10. Esto es absolutamente, no diré anormal, ¿eh? Pero, porque puede pasar, ¿no? Pero es una especie de, yo lo llamaría efecto complacencia de la volatilidad, ¿no? Ahora estamos en un escenario, claro, venimos el año 2020, 2021 y 2022, bueno, pues perdón, se ha salido, bueno, de mucho mayor riesgo y la volatilidad se ha vuelto al mercado, ¿no? Esa vuelta de volatilidad al mercado, os invito, tenemos un webinar que hicimos la semana pasada con una gestora americana y os invito a que veáis porque hablamos de Managed Futures y precisamente de lo que es la gestión del riesgo y de la volatilidad, desde una perspectiva diferente, ¿no? Muy diferente, pero bueno. Tenéis cosas súper interesantes en 101 Futures, en la web, ¿no? Que para todos aquellos que os interese el mercado y la volatilidad, ahí estamos, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, vemos algo parecido. Aquí he puesto dos niveles, 25 y 22, ¿no? Bueno, pues vemos también que los niveles de volatilidad, que siempre en el Nasdaq son mayores, si veis aquí, ese año 2005, tenemos 15, pero casi todos son mayores. Aquí he puesto por debajo de 22. Si yo pongo 15 aquí, la misma volatilidad. ¿Vale? Bueno, veis que más o menos estos 2 meses, es 2 años, 2005-2006, esto es un dato de curiosidad, ¿eh? Es decir, para todos aquellos que os interese, pues claro que esto es importante, tener esa visión y esa perspectiva, ¿no? de la volatilidad. Más allá de lo que os he explicado, además, ¿no? De la simetría del comportamiento de la volatilidad con el mercado, ¿no? De hecho, solo tenemos que irnos aquí y ver en eBroker, aquí estamos viendo ahora mismo el SP, pero si nos vamos, estamos viendo volatilidades de 14. Aquí tenemos la volatilidad actual del S&P 500, 14, junio de 2023. Si nos vamos a índices USA y nos vamos a Nasdaq, bueno, daría igual casi cualquier, no sé. Fijaos, volatilidad 18. Más o menos 3, algo, casi 4 puntos más. O sea, vamos a ver más volatilidad en el Nasdaq. ¿Por qué vamos a ver más volatilidad en el Nasdaq? Porque es un mercado, podríamos decir, de una manera de mayor riesgo. La respuesta es sí. ¿Tiene movimientos más agresivos? La respuesta es sí también, ¿no? Creo que aquí podemos ver, aquí tenemos el SP con el Nasdaq, perdón, el SP con la volatilidad del VIX, ¿no? Y aquí tenemos la composición del... Bueno, aquí tengo diferentes osciladores. Bueno, aquí estamos viendo el Nasdaq y la volatilidad del Nasdaq. Vamos a eliminar alguno de estos, este oscilador estocástico. Vamos a eliminar este también. Vamos a dejar. Vamos a dejar. Es lo mismo, pero vemos movimientos, volatilidades, por ejemplo, aquí 23, aquí estamos en volatilidades, si veis, un momento, vamos a poner aquí el regular. Vale. Aquí estamos en volatilidades de 19, ¿veis? Aquí, más o menos, aquí a la izquierda tengo la volatilidad del Nasdaq, y aquí a la derecha el nivel del subyacente del Nasdaq. Vamos a poner aquí el normal también, en porcentaje, ¿no? Que está a 13.400, ¿no? Pero aquí tenemos volatilidad de 19. Si nos vamos al S&P 500, aquí a la izquierda vemos, bueno, aquí estamos marcando el VIX, volatilidad de 17. Bueno, os cuento una cosa también. El VIX, los índices, el VIX, aquí estamos viendo el índice VIX de volatilidad del S&P 500, y en este caso estamos el NDX, que es el índice de volatilidad del Nasdaq, ¿vale? 19. En este caso aquí, más o menos, ¿no? Pero los índices de volatilidad lo que hacen es proyectar la volatilidad a 30 días. Normalmente el VIX es entre 1 y 2 puntos
a veces más, porque no hay una correlación lineal, no es tan lineal, ¿no? Es superior la volatilidad del índice de volatilidad, tanto del VIX como del Nasdaq, o como del Russell 2000, o como de los stocks, ¿no? Mayor que la volatilidad implícita. Es decir, una cosa, pero eso lo veremos en otras sesiones, es la volatilidad implícita de los mercados de opciones, otra cosa es la volatilidad histórica también, y otra cosa es la volatilidad del índice. Y la volatilidad del índice es la proyección de la volatilidad, digamos, a 30 días vistas. Pero sí hay un movimiento y hay cierto nivel de correlación, ¿no? Y conceptualmente nos sirve, al menos durante estas sesiones, para entender, bueno, mucho mejor la volatilidad, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Estoy mirando aquí. Por ahora veo que habéis atendido. No tengo... Bueno, muy bien. Espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, vamos a terminar la sesión de hoy. Creo que hemos entrado en detalles, quizás, o espero que, aunque sofisticados, lo bastante interesantes como para motivaros. El mercado de opciones es un mercado que se mete en vena y uno quiere saber más, porque combinar la información y entender el significado de la volatilidad nos abre un camino y una visión, nos hace ver el mercado desde una perspectiva muy, muy diferente. Os invito a todos a que, además de seguir estos súper interesantes vídeos y webinars que nos permite a 101 Futures y Broker hacer, podéis seguirnos en nuestra página web 101 Futures, y también os podéis seguir en el canal de YouTube, donde publicamos y tenéis, bueno, no sé, casi 100 vídeos diferentes sobre los mercados de opciones, contando cosas parecidas, reiterando qué es lo que tenemos que saber, cuáles son las claves, y el resto solo tenéis que hacer un pequeño esfuerzo de trabajo para empezar a entender cosas que normalmente no se ven en el plano, ¿eh? Entonces, si aprendemos delta y vega, es decir, si aprendemos a hablar griego, habremos dado un gran paso para tener seguridad y poder tomar decisiones mucho más inteligentes en el mercado. Muchísimas gracias y ha sido un placer compartir esta sesión con todos vosotros.